Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a estudiar la nomenclatura en química orgánica, es decir, la nomenclatura de los compuestos químicos orgánicos. Bueno, la nomenclatura debemos tener presente que es fundamental para la comunicación entre los profesionales que se relacionan con el estudio de la química y se basa en una serie de reglas que permiten establecer el nombre técnico de un compuesto asociado a una estructura que se representa mediante una fórmula química, ya sea una fórmula molecular o estructural. Las reglas de nomenclatura química vienen establecidas por la UPAD, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. UPAD por sus siglas en inglés. Ahora bien, ¿por qué es importante establecer un sistema técnico de nomenclatura? Porque en la antigüedad, pues las personas que practicaban las artes relacionadas con el estudio de la química, pues asignaban nombres vulgares o corrientes o comunes a los compuestos orgánicos que se iban descubriendo o que se iban sintetizando, por lo que fue necesario, digamos que regular, sistematizar toda la información relacionada a la comunicación de los químicos para tener claro cuál compuesto, por ejemplo, se identificaba con una estructura química. Cuando hablamos de nomenclatura, debemos tener presente unas reglas. Entonces vamos a definir unas reglas de nomenclatura, en este caso de química orgánica. También tenemos eh, videotutoriales sobre nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Y en este caso entonces vamos a establecer cuáles son las reglas de nomenclatura en concreto para los compuestos orgánicos. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente, que el nombre de un compuesto orgánico consta de tres partes. La primera de ellas son los prefijos, la segunda es la raíz y la tercera son los sufijos. También vamos a ver que con relación a los prefijos hay de dos tipos, están los prefijos primarios y los prefijos secundarios. De igual forma, para los sufijos nos encontramos con sufijos primarios y con sufijos secundarios. Lo que debemos tener claro es que todo nombre de un compuesto orgánico se puede establecer mediante la definición de prefijos, de una raíz y de unos sufijos. De estos, pues digamos que la columna vertebral del nombre de un compuesto orgánico es la raíz y es por medio de la cual pues vamos a empezar el estudio de las reglas de nomenclatura para los compuestos orgánicos. Entonces, empecemos estudiando qué es la raíz en el nombre de un compuesto orgánico. Bueno, la raíz la podemos identificar con la letra R mayúscula. Indica el número de átomos de carbono presentes en la cadena principal. Nos hace referencia al número de átomos de carbono o número de carbonos que están en lo que vamos a denominar la cadena principal. Vamos a considerar que inicialmente vamos a obtener el nombre de un compuesto orgánico a partir de su estructura, de su fórmula estructural. Entonces, al observar la fórmula estructural, vamos a definir lo que es una cadena principal. Vamos a determinar cuál es su cadena principal. Y vamos a definir brevemente qué es cadena principal. Vamos a decir que es la cadena de carbonos más larga y continua que contenga la función principal. Ese término función principal o ese concepto lo veremos prontamente también. Por el momento podemos decir que existen unas funciones que definen unas familias de compuestos orgánicos. Y digamos que hay un orden de relevancia para determinar cuál de esas funciones tiene mayor prioridad o importancia con relación a otras.
Pero por el momento nos interesa definir qué es la raíz, que se corresponde al número de átomos de carbono presentes en la cadena principal. ¿Y cuál va a ser nuestra cadena principal? La cadena de átomos de carbono más larga y continua que contenga la función principal. Recordemos el concepto de concatenación estudiado en el primer videotutorial o videotutorial previo de estas lecciones sobre química orgánica que estamos considerando. Bueno, con relación a la raíz, entonces esta viene definida por el número de átomos de carbono, como ya hemos dicho, y por tanto debemos considerar la la siguiente tabla. Es decir, en una columna vamos a establecer el número de átomos de carbono que puede tener la cadena principal. Número de átomos de carbono, ¿cierto? Y en otra columna vamos a indicar la raíz, es decir, cuál será la raíz que hará parte del nombre del compuesto orgánico. Entonces, cuando tengamos un solo átomo de carbono en la cadena principal, la raíz será med. Cuando existan dos átomos de carbono en la cadena principal, la raíz será ed. Ahora, cuando existan tres átomos de carbono en la cadena principal, la raíz es pro. Cuando existan cuatro, la raíz es but, but. Cuando existan cinco, la raíz será pen. Para seis átomos de carbono, la raíz es es. Para siete es ed, het. Cuando existan ocho, la raíz es ot, oct. Para 9 la raíz es non. Para 10 la raíz es det, des. Para 11 la raíz es undet, unds. Para 12 la raíz es dodec, dods. Si continuamos a este lado, tenemos entonces que para 13 la raíz es tridec. Para 14 la raíz es tetradec. Para 15 es pentadec. Bueno, y a partir de 15 no es sino combinar las raíces que vimos, por ejemplo, para 6, 7, 8 y 9 carbonos con la terminación de, es decir, 16, para 16 átomos de carbono sería hexadec, para 17 heptadec, para 8 octadec, para 19 nonadec. Por tanto, vamos a considerar ahora, ponemos unos puntos suspensivos, la raíz cuando tenemos 20 átomos de carbono. Cuando son 20 átomos de carbono, entonces la raíz es eicos. Eicos. Para 21 sería uneicos. uneicos. Para 22 sería dodeicos y así sucesivamente. Trideicos, tetradeicos, pentadeicos. Digamos que tenemos 25, entonces pentadeicos, pentadeicos. Bueno, y así sucesivamente. Vamos a llegar por lo menos hasta 30 y en 30 la raíz es triacón, triacón o triacón. Entonces ya 31 sería un triacón, 32 sería dodectriacón y así sucesivamente. Solamente consideramos hasta este valor porque, bueno, ya los otros serían casos especiales en caso de haber muchos más átomos de carbono en una cadena principal, pero usualmente incluso dependiendo de los requerimientos del proceso, del compuesto que se obtenga, pues no suele haber demasiados átomos de carbono en una cadena principal. Ok, entonces estas son las raíces. Y nos falta notar que obviamente después de la raíz va a haber unos sufijos, entonces por lo general después de la raíz se suele
indicar esta con una rayita que quiere decir que va a tener una terminación que se relacionará con los sufijos que los describiremos más adelante en el presente video. Entonces para ello ponemos una rayita indicando que ese nombre va a tener una terminación posterior. También es importante tener presente que la raíz se suele utilizar cuando tenemos radicales o ramificaciones carbonadas, es decir, cadenas de carbono que no pertenecen a la cadena principal, pero sí a lo que se denomina una cadena secundaria, una cadena que va a tener átomos de carbono mínimo uno, pero que no va a pertenecer o no está dentro de la cadena principal. Sin embargo, está adherida a la cadena principal, como una especie de rama al tronco de un árbol. Entonces esa cadena secundaria, pues se suele considerar que es un radical o una ramificación carbonada. Hagamos de cuenta que la cadena principal es entonces el tronco de un árbol y los radicales o ramificaciones carbonadas son las ramas de dicho árbol. En ese caso se utiliza también la raíz para indicar la presencia, cuando haya presencia de estos radicales, y esa raíz de ese radical o ramificación va a terminar en il. O sea, digamos si por ejemplo tenemos una ramificación que tiene dos carbonos, un radical, como se le denomina, y posteriormente veremos un radical de alquilo que tiene dos átomos de carbono. Entonces, como tiene dos, va a terminar, o se va a nombrar más bien etil. O sea, se coloca la raíz y luego la terminación il. Bueno, pero con relación a la cadena principal, entonces también se utiliza una raíz y va a haber una terminación dependiendo de los sufijos primario y secundario, como vamos a ver más adelante. Por ahora nos interesa es tener claro esta tabla de eh, cuál es la raíz dependiendo del número de átomos de carbono. Entonces, si hay un solo átomo de carbono, la raíz es met. Si hay dos, es ed. Si hay tres, es pro. Cuatro but. Cinco pen. Seis es. Siete ed. Ocho od. Nueve non. 10 dec. 11 undet. 12 dodec. 13 tridet. 14 tetradet. 15 pentadet. 20 eicos. 21 uneicos. 22 dodeicos. 25 pentadeicos. 30 triacón, 31 un triacón, 32 dodetriacón y así sucesivamente. Vamos a ver ahora los prefijos en el nombre de un compuesto orgánico. Bueno, con relación a los prefijos, vamos a empezar diciendo que se escriben antes de la raíz. Y pueden ser dos tipos, prefijos primarios o prefijos secundarios. Em, Hay que tener en cuenta que los prefijos puede que aparezcan o no en el nombre de un compuesto orgánico. Todo depende de los aspectos que vamos a considerar. En primer lugar, analicemos el prefijo primario. ¿De qué trata el prefijo primario? Se suele indicar como P1 con un superíndice. Y este se utiliza, por ejemplo, para indicar cuál es la naturaleza de la cadena carbonada. Resulta que hay unas cadenas que son abiertas y otras que son cerradas. Cuando analicemos el tema de las estructuras carbonadas y también en concreto de los hidrocarburos, veremos con mayor claridad este concepto. Entonces hay cadenas abiertas y hay cadenas cerradas. Resulta que el prefijo primario aparece cuando la cadena es cerrada y se utiliza la palabra ciclo delante de la raíz o el término ciclo. Si la cadena es abierta, pues no se utiliza ninguna palabra, ningún término. A veces nos encontramos con compuestos orgánicos eh, que tienen dos cadenas cerradas que están fusionadas. Entonces ahí se utiliza el término biciclo. Una cadena cerrada, para tener una idea, se puede observar básicamente como una figura plana.
Se requieren 3 puntos para formar la figura plana más básica, que sería un triángulo. Y esos 3 puntos consideremos que son átomos de carbono. Entonces esto es lo que se denomina un ciclo. También puede ser una cadena cerrada o cíclica de 4 átomos de carbono, o de 5, de 6, de 7, dependiendo. Entonces, cuando aparezca una cadena cerrada o nuestro compuesto orgánico al cual le vamos a asignar el nombre es una cadena cerrada, delante de la raíz colocamos la palabra ciclo. Bueno, ¿en qué otros casos se utiliza el prefijo primario? Ese es el primero. Cuando tenemos como función principal orgánica el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, como veremos más adelante, es el grupo funcional que tiene mayor ponderación o mayor importancia sobre los demás. Entonces, ¿qué sucede cuando hay presencia de un ácido carboxílico? Ellos siempre van a ser función principal, siempre van a ser función principal, siempre que estén presentes. Si no están presentes, pues puede ser otra. Y ahorita definimos qué es función principal. Y se va a utilizar como prefijo primario la palabra, la vamos a escribir también en azul, la palabra ácido. Esta irá delante de la raíz. Entonces, este es otro caso especial. O también cuando tenemos una función anhídrido y el anhídrido sea el grupo funcional principal. En ese caso, entonces el término utilizado será el término anhídrido delante de la raíz. Por el momento, digamos que no es fácil comprender estos conceptos hasta que no se apliquen a ejemplos específicos de fórmulas o compuestos orgánicos. Digamos que esas son las bases para luego abordar el nombre de las estructuras de los compuestos orgánicos. Entonces, debemos tener un poquito de paciencia para primero establecer las reglas y luego, ahí sí, colocarnos a hacer ejemplos y tener mayor claridad sobre cuándo utilizar uno u otro término. Entonces, en azul colocamos los casos concretos de prefijos primarios cuando estos aparezcan. Bueno, también existen los prefijos secundarios. Digamos que estos casos para el prefijo primario son los más importantes. Ahora, ¿qué es el prefijo secundario? Que indicamos como P2 super cero, con un cero en la parte superior. El prefijo secundario aparece cuando vamos a designar funciones secundarias. Es decir, digamos que hay varias funciones orgánicas, definimos cuál es la principal. Entonces, en el nombre de un compuesto orgánico, primero se escriben las funciones secundarias de acuerdo a una notación que veremos más adelante como funciones secundarias, no como funciones principales. Entonces, el prefijo secundario se utiliza cuando tenemos otras funciones orgánicas distintas a la función principal, que no necesariamente es el ácido carboxílico, pero si él está presente va a ser siempre función principal y las otras serán funciones secundarias. Y también se utilizan los prefijos secundarios para indicar los radicales de alquilo. Radicales de alquilo son ramificaciones carbonadas u otro tipo de ramificaciones que, como ya hemos dicho, no pertenecen a la cadena principal, sino que son cadenas secundarias. No solamente puede haber una cadena secundaria, pueden haber varias, pero siempre va a haber una sola cadena principal. Como ya definimos, la cadena principal es la más larga y continua que contenga a la función principal de la estructura del compuesto orgánico que se esté analizando. Bueno, y también decimos que se utiliza un prefijo secundario cuando aparecen sustituyentes que no tienen átomos de carbono, pero que son muy frecuentes
en las estructuras carbonadas. Por ejemplo, cuando aparece un sustituyente OH o un halógeno que se suele representar de forma general como una X, ya que recordemos que hay varios halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, o también el grupo o un sustituyente de tipo nitro, como el NO2, entre otros. Antes de continuar, pues definamos qué son funciones principal y secundaria, porque no nos podemos quedar con ese concepto incompleto. Digamos que la función principal se selecciona con una tabla que vamos a considerar más adelante y en esta digamos que la función principal corresponde al grupo funcional. El grupo funcional son un grupo de átomos el cual determina digamos que las características y propiedades básicas del compuesto orgánico. Es decir, cuando observemos la estructura carbonada, vamos a encontrarnos con unos grupos de átomos que son característicos. Por ejemplo, el ácido carboxílico tiene un grupo de átomos que los caracterizan. Entonces, uno al observar la estructura, al encontrárselos, uno dice, ah, este es un ácido carboxílico. O uno dice, no, es un anhídrido, o puede ser un aldehído, o puede ser una acetona, o puede ser un alcohol. Entonces, va a ser muy importante identificar el grupo funcional porque ese nos va a definir los grupos funcionales presentes. Ellos son los que me van a definir cuál va a ser la función principal. Y cuando hablamos de funciones secundarias, son aquellas que pertenecen a los grupos funcionales secundarios. Es decir, son, digamos, las funciones que en orden de prioridad ocupan un segundo lugar con relación a la primera. Para que quede claridad, función secundaria es como el nombre que se le da al conjunto de átomos que determinan el grupo funcional. Miremos, por ejemplo, si decimos que la función sea principal o secundaria, que la función es la función ácido carboxílico, vamos a ver que el ácido carboxílico se caracteriza por un grupo funcional que viene definido por los átomos o el grupo de átomos con la siguiente estructura, COOH, que de forma, digamos, más extendida, que de forma extendida sería C, doble enlace O, OH, recordando pues el concepto de tetravalencia del átomo de carbono. Entonces la función es el nombre que se le da y el grupo funcional es el conjunto de átomos. Otro puede ser el que vamos a ver que se llama la función aldehído. Entonces, la función aldehído va a estar indicada por el grupo funcional CHO, que estructuralmente sería un C doble enlace OH. Es decir, este doble enlace con el oxígeno es para un carbono terminal. Hay otra función, por ejemplo, que veremos que es la función cetona y esta presenta un grupo de tipo, llamémosla C. Esta sí toca hacerla espacialmente una vez C, doble enlace o C. Pero la función cetona o el grupo funcional y el grupo funcional cetona hace referencia a un doble enlace entre carbono y un oxígeno, pero este carbono debe estar unido a otros átomos de carbono. No es como el caso del aldehído, que es un carbono terminal. Este carbono debe ser un carbono intermedio entre otros. Bueno, eso como para aclarar los conceptos de qué es función principal y qué es función secundaria. Y ahora vamos a ver lo que son los sufijos primario y secundario. Bueno, en primer lugar, hablemos de los sufijos. Los sufijos se escriben después de la raíz. O sea, definimos la cadena principal
contamos el número de átomos de carbono en la cadena principal, escribimos la raíz y luego viene determinar cuáles son los sufijos. Entonces estos se escriben después de la raíz y también pueden ser primarios o secundarios. Por tanto, empecemos analizando qué es un sufijo primario, que se suele abreviar como S1 super 0 o simplemente S1. Bueno, un sufijo primario, ese nos va a indicar el tipo de enlace carbono-carbono en la cadena principal. Es decir, si todos los enlaces son simples, todos enlaces, recordemos que los enlaces carbono-carbono son covalentes. Entonces, por tanto, no es necesario indicar que son enlaces covalentes. El primer caso entonces, si todos los enlaces son simples o sencillos entre los átomos de carbono de la cadena principal, el sufijo primario va a ser an y va después de la raíz. Ahora, si al menos hay un enlace doble, o sea, por lo menos hay un enlace doble y los demás son simples, eso cambia por completo al sufijo primario. Al menos un enlace doble hace que el sufijo primario sea en. Ahora bien, si hay al menos un enlace triple, esto conlleva que el sufijo primario sea in. Entonces, dependiendo de cómo estén los enlaces carbono a carbono, si todos son simples, entonces el sufijo primario es an. Si hay al menos un enlace doble entre los átomos de carbono, o puede haber dos, tres, el sufijo primario es en. Y si hay un triple enlace, entonces el sufijo primario es in. Y hay que tener presente que en orden de prioridad, el enlace triple tiene mayor prioridad en relación con el enlace doble, que tiene una segunda priorización con relación al enlace simple. Es decir, si nos aparece un enlace triple y un enlace doble, entonces el sufijo primario es in, tiene prioridad el enlace triple sobre el doble. Bueno, eso en términos del sufijo primario. Y además hay que indicar, se debe indicar con un número correspondiente al carbono en donde aparezca ese doble o triple enlace, la posición del mismo. Resulta, como veremos más adelante, que la cadena principal se debe numerar. Cuando damos lo que son los pasos para nombrar un compuesto químico orgánico, se debe numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de modo que la menor posición sea para la función principal. Y en caso de haber, por ejemplo, un enlace doble o un enlace triple, se debe indicar en qué posición está, es decir, sobre cuál carbono aparece el doble o el triple enlace. Bueno, consideremos ahora qué es el sufijo secundario. El sufijo secundario se indica como S2 super 0. Super 0 es que el 2 lleva ese 0 ahí arribita, o simplemente S2. ¿Y a qué hace referencia el sufijo secundario? Hace referencia a la terminación o al término con el cual termina el nombre del compuesto orgánico, pero esa terminación depende de la función principal o se corresponde a la terminación de la función principal. Por ejemplo, si la función principal es ácido carboxílico, entonces ya sabemos que como prefijo primario aparece palabra ácido. Luego la raíz, digamos que sea un ácido carboxílico de 3 carbonos, entonces la raíz sería pro. Y digamos que todos los enlaces son simples. Luego el sufijo primario, como ya vemos, es an. Y la terminación para el ácido carboxílico, como función principal, vamos a ver que es oico. Entonces, ¿de dónde sale ese término oico como sufijo secundario?
vamos a ver a continuación una tabla donde se especifican. Esta tabla también estará disponible para ser descargada. Pero antes vamos a resumir cómo es la estructura del nombre de un compuesto orgánico. Esto como para aclarar más los conceptos que hemos visto. Entonces, el nombre de un compuesto orgánico consta de una raíz. Y antes de la raíz, ¿qué tenemos? Un prefijo primario. En caso tal que se trate de un ciclo, de un ácido o un anhídrido, ¿cierto? Y o un anhídrido como función principal. Claro está que si la función principal es ácido, entonces el anhídrido, si también está presente, ya es secundario. Para que el anhídrido sea función principal, tiene que ser que no aparezca la función ácido, sino otras de menor relevancia. Bueno, y antes del prefijo primario, en caso tal que los hubiere, pues estaría el prefijo secundario, que se corresponde con radicales o ramificaciones, normalmente carbonadas. También, como lo habíamos dicho, pueden ser sustituyentes o también pueden ser funciones secundarias. Eso como modo de resumen, radicales, sustituyentes, funciones secundarias van en el prefijo secundario. El término ciclo, ácido o anhídrido van en el prefijo primario. La raíz, recordemos, es el número de átomos de carbono, número de carbonos, y después de la raíz deben venir lo que son el sufijo primario, que lo acabamos de ver, que se corresponde con el tipo de enlace entre átomos de carbono presentes en la cadena principal, si todos son simples, si hay un doble o si hay un... Y también tiene lo que es el sufijo secundario, que es muy importante también porque es la terminación de la función principal. Terminación de la función principal. Para obtener el nombre de un compuesto orgánico, como habíamos mencionado, se requiere el uso de una tabla que vamos a ver a continuación. Bueno, esta tabla que estamos viendo hace referencia a las funciones en química orgánica y están en orden decreciente. ¿Qué quiere decir? Que la función más importante es la que está arriba, la función ácido. Es decir, que si en un compuesto orgánico aparecen distintas de esas funciones químicas, ¿cuál va a ser la principal? La que de esas funciones químicas evidenciemos se encuentra en la parte más superior. No necesariamente tiene que estar presente la función ácido, que hay compuestos orgánicos donde no está presente el grupo funcional C o H. Pero entonces sí hay compuestos orgánicos que pueden tener varios grupos funcionales. Cuando esto sucede, entonces nos toca mirar cuál de esos grupos está en la parte más superior de esta tabla. Y esa va a ser la función principal para la cual se indicará la terminación como sufijo secundario. Miremos acá. Aquí se indican los sufijos secundarios. Es decir, cuando una de estas funciones es la principal. Ahora bien, puede suceder que pues una de esas funciones no sea principal, sino que sea una función secundaria. En tal caso, y como ya lo vimos, estas es donde se van a indicar en el prefijo secundario. Recordemos, el sufijo secundario nos va a indicar la terminación de la función principal, pero cuando una función no es principal, sino que es secundaria, se va a escribir como un prefijo secundario. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, el aldehído. Si el aldehído es función principal, él va a hacer que el compuesto orgánico su nombre termine en al. Pero si resulta que el aldehído no es función principal porque está el grupo funcional amida, entonces el aldehído, aunque esté presente, ya viene a ser una función secundaria. Y ahí que utilizamos el prefijo secundario
carboxal. O sea, ya el aldehído o la presencia del grupo funcional aldehído se indica como función secundaria. Otro ejemplo muy común, que haya aldehído y cetona. Entonces el aldehído tiene eh, más importancia, que está por encima de la función química cetona, y por tanto el aldehído se indicará en el sufijo secundario por ser la función principal, y la cetona se indicará su presencia como un prefijo secundario, ceto u oso. Entonces, digamos que este orden es descendente, de arriba hacia abajo, disminuye el orden de importancia de la función química. Y dentro de varias funciones químicas que evidenciemos que estén presentes por sus grupos funcionales en una estructura orgánica, ¿cuál va a ser la principal? La que, de acuerdo con esta tabla, esté más en la parte superior. Es decir, si por ejemplo tenemos la función éter, la función alcohol, la función amida, ¿cuál será la función principal entre ellas tres? Entre éter, alcohol y amida. Pues la función amida será la principal por estar en la parte más superior de esta tabla y va a estar indicada por el sufijo secundario amida. Los otros grupos funcionales, que sería el aldehído y el éter, entonces serían funciones secundarias y ya se van a indicar es como prefijos secundarios en el nombre del compuesto orgánico. Es muy importante entonces tener presente esta tabla. También es interesante anotar que en esta tabla eh, los hidrocarburos, los alcanos, los alquenos y los alquinos tienen también un sufijo primario que, como ya hemos dicho, depende del tipo de enlace carbono-carbono. Esta terminación in, en y an también entra dentro de los sufijos primarios de las otras funciones químicas, pues obviamente de una cadena carbonada, pero si hay un enlace doble, entonces ese sufijo primario va a ser en, y si hay un triple va a ser in. Y si no hay ni doble ni triple, el sufijo primario es an. Pero observemos algo. Si tenemos un hidrocarburo, es decir, un compuesto donde solo hay carbono e hidrógeno y no hay otros átomos como el oxígeno, el nitrógeno o el cloro o el azufre, el sufijo secundario va a ser O y esa terminación ino, eno o ano nos va a estar indicando que estamos en presencia de un hidrocarburo, es decir, un compuesto orgánico que solo tiene carbono e hidrógeno. Y miremos que son de las funciones químicas que menor orden de importancia van a tener como grupos funcionales. Es decir, podemos tener una cadena de hidrocarburos y si por medio de una reacción obtenemos un aldehído, entonces ya la función aldehído viene a ser función principal por encima de, del- de la que nos indique que esto era antes un hidrocarburo. Y la función química que menor valor tiene o digamos que menor prioridad tiene con relación a otras son los halogenuros de alquilo, que son combinaciones de grupos de alquilo. Cuando decimos radical alquilo, grupo alquilo, es aquel que tiene solo carbono e hidrógeno y que está unido un halogenuro de alquilo con un halógeno, puede ser cloro, bromo, yodo, flúor. Entonces tengamos presente esta tabla, que estará disponible para ser descargada para el estudio de la nomenclatura de los compuestos orgánicos.